Valdés. Valdés. Ingresen. Ya chicos, vayan abriendo su cámara, buenos días. Ya vamos a comenzar con la temática de hoy. Muy bien, Emi. Ahí está Rumi, que está de fiesta. Abrió todo en tu casa, ¿no? Jean-Pierre, ¿cómo estás, Jean-Pierre? Fernández, nuevo peinado. Profe, por si acaso yo he estado tratando de entrar desde las 9:57. 9:59. Antes de todo, bueno, sí. 9:59 y no ha entrado. Tú ya estás demorando en captar, no sé por qué. Ay, ay, ay. Debe ser la No, red, no, debe ser la red, sí, supongo. Hijo. sí, profe, es la red. Ya tengo anotado acá con tiempo y todo todavía. Ahí está Maricielo tomando su chicharrón, su café. Francia. Es Ay, manzanilla, profesor. ahí Harumi va a tomar su frugos, Está bien, está bien. o su pulp. Es un pulp. Es un full. Es manzanilla. Villanueva, Marcos y Román. Marcos y Román. Valverde, uy, después de tiempo, Valverde. Ujú. ¿Listo? ¿Qué tal Francia? Se te ve el cuello, ¿no? Ah, ya. Listo, vamos esperando un ratito mientras que vayan llegando los chicos y comenzamos ya. Vamos llegando ya. Algo que les digo también mientras que voy esperando a los demás chicos vayan avanzando en sus temas. Veo que no me están presentando todas las tareas. En lista son un promedio de 38 alumnos, 37, no, 36 alumnos lo ponemos. Y solamente tengo un promedio de 18, 17 tareas. Hay chicos que no me están presentando. Profe, conste que yo le mandé todas, Ya. no como el semestre La otra pasado. semana que vamos a estar con la tercera tarea, la otra semana yo les mando, la otra semana les traigo prácticamente el reporte del primer momento, ¿ya? Les voy trayendo el primer reporte. Entonces, por eso, vayan presentando de una vez que no se les vaya a dilatar el tiempo. Ustedes saben que ya estamos prácticamente en los últimos bloques, hoy ya estamos 6, 13, 20, 27 clases, se acabó noviembre. Y de ahí diciembre solamente tenemos 2 semanas de clases y tu examen. O sea, prácticamente viene, o sea, ahorita nos queda, ¿cuántas clases? O sea, nos queda la otra semana, uno, el 13, el 20, 27, 27, mira, 27. Y de ahí nos queda, en diciembre nos quedan 2 clases y un examen, serían 6 clases en total, dentro de las cuales, de esas 6 clases, hay examen mensual y examen bimestral, o sea, nos faltaría solamente 4 clases dictadas nada más.
4 clases solamente dictadas así para avanzar. Entonces se les pide que vayan preparándose, vayan viendo que ya, incluso ya salió la normatividad también. O sea, ya salió la norma que ha emitido el Ministerio de Educación con la 193/2020, o sea, la resolución, ¿no? La 193/2020, donde las notas son vigesimales para ustedes, que es tercero, cuarto y quinto. Hasta la clase, hasta hace un mes, la norma había sido que iba a ser cualitativa, o sea, que las notas que ustedes tenían las iban a transformar en letras, A, D, B, y estaba bien, pues, ¿no? Seguro, ¿cómo les han dado a ustedes en su boleta? ¿Cualitativa o vigesimal? Nos dieron ambas, profe. Ya, ambas, ¿ok? Si les han dado ambas, perfecto, porque no hay mayor problema. Pero ahora lo que va a ir en su libreta son las notas vigesimales, o sea, solamente las notas en números, a tercero, cuarto y quinto. Ustedes que son quinto año les va, y les conviene porque de ahí se saca más fácil el tercio superior, ¿no? Entonces, por eso les digo, ahora es más creíble en ese sentido. Entonces tengan bastante cuidado porque a veces te dicen, no, no ponga, ya salió la normatividad, salió hace una semana, creo. Y ya la mayoría del colegio ya está cambiando el sistema. Aunque muchos, acá, felizmente acá en Saco no hay mayor problema porque se ha manejado con números y lo transformaban a letras, ¿no? Pero ahora solamente lo van a dejar números. O sea, lo que va a ir en tu constancia. Entonces vayan teniendo cuidado con eso porque yo estoy viendo que hay algunos chicos que están desaprobados en algunas materias. Con algunos profesores están mal, ¿no? Sí, conmigo también hay algunos chicos que están mal, que no vienen a clases, no presentan los trabajos, ¿no? En las participaciones no están participando en los exámenes. Yo les he dicho ya a la mayoría, para los días de exámenes tienen que prever ustedes, o sea, si tienen que tener dos equipos, si tienen su computadora y su celular, tienen que tener dos equipos para que puedan entrar. Es como, por ejemplo, yo les mando el formulario a veces, o les mando, o entramos con hemos entrado con Kahoot, o hemos entrado con otro sistema, y algunos chicos no entran, o sea, no entran todos. ¿Por qué no entran? Porque están con celular, y muchas veces cuando estás con celular, no, la señal no capta totalmente y no te deja avanzar. Entonces, yo siempre les recomiendo que en esos casos vean dos equipos, o sea, si es computadora, o si es tu celular que es potente, ya normal, con los dos equipos traten de trabajar. En caso, yo les digo, en caso cuando hay exámenes o evaluaciones. ¿Por qué? Para que no se perjudiquen, pues, porque a veces está muy lento, a veces, yo les digo, a veces está muy... Hay chicos que tienen su máquina, tienen su laptop, tienen su máquina, pero se han acostumbrado a entrar en el celular. Entonces yo cuando reviso, a veces acá son en lista, yo tengo un promedio de 38 alumnos en lista, de los cuales hay como 3, 4 que no están prácticamente, son 34, 35 alumnos. Y cuando damos los exámenes, a veces tengo 20, 22, 25, y hay chicos que están en aula y no mandan sus trabajos. O sea, por ejemplo, la semana pasada que hicimos un trabajo, no todos los chicos han llenado sus trabajos. Y eso que les he dicho, yo recién lo he visto el domingo, por ejemplo. Yo le dije, chicos, hasta la noche les espero, todo, no se preocupen, lo mandan con paciencia, con tranquilidad. Yo lo he visto el domingo, y el domingo los he visto y no todos han escrito sus trabajos. ¿Por qué? Porque no se olvidan seguro o no les interesa, capaz, no sé. O sea, ya cada uno tiene una visión, ¿no? Conmigo todavía están cumpliendo muchos. Conmigo están cumpliendo la gran mayoría. Pero hay otros profesores que no están cumpliendo, chicos. Y eso está mal porque ya estamos a punto de terminar. Ustedes ya se van este año, se van del colegio y ya hay chicos que ya incluso ya seguro han postulado a los universidades, van a postular y ya ingresaron también, incluso ya tienen su vacante capaz, ¿no? Pero no quiere decir que porque tengo mi vacante voy a descuidarme. Más bien eso quiere decir, tengo mi vacante, me voy a esforzar más, voy a terminar bien, pues el último tramo lo voy a hacer bien. A eso se refiere.
Yo sé que hay chicos que ya tienen sus vacantes, que ya están en las universidades, todo, y ya se han descuidado en el colegio. Y eso pasa todos los años, ¿ah? De manera presencial, todo pasa todos los años, pero eso, eso deja mucho que pensar. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ponernos las pilas y vamos a seguir avanzando. Muy bien, muy bien, ¿no? Vamos a avanzar, chicos, muy bien. Son 10:11 y comenzamos específicamente. Ya está la grabación, ya está todo. Voy a comenzar a compartir pantalla entonces. Uy, eso no, tienen que saber. Ya, ahí está el tema. Ahí está el tema. Filosofía latinoamericana. La semana pasada nosotros hemos visto filosofía en el Perú, donde hemos visto diferentes pensadores. Acá la filosofía latinoamericana es similar, también la que se marca un pensamiento, ¿no? Más económico y todo, social, político, que se marca, pero ya en América Latina. Ya no estamos hablando solamente de pensadores peruanos, que hablamos la clase pasada. Ahora ya estamos hablando de pensadores, o sea, ya a nivel latinoamericano, sobre todo pensadores argentinos, pensadores mexicanos, que había una idea de revolución total en esos tiempos, ¿no? Mira, a ver, esa de la filosofía latinoamericana. Vamos a ver un pequeño video. Acá. Ya, a escuchar. A la filosofía latinoamericana. Bienvenido. La filosofía latinoamericana supone esclarecer qué es América Latina. Como podremos ver en esta breve introducción, América Latina tiene una historia relativamente reciente. Supone un ejercicio de reconocimiento de nuestra historia, por ejemplo, de la condición de opresión, de marginación, de colonialidad. Pensar latinoamericanamente supone formularnos preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿en América Latina ha habido filosofía o solo se ha desarrollado un pensamiento filosófico? Los pueblos originarios, náhuatl, mayas e incas, hicieron filosofía. Eso es lo que hablamos en la clase ¿Cuál es pasada. el origen de la filosofía? La filosofía surge solo en Grecia. ¿No pudo surgir en América Latina? ¿En qué sentido filosofar tiene que ver con pensar la realidad? ¿Por qué se afirma que la filosofía latinoamericana es una filosofía situada, contextualizada? ¿Por qué los problemas que nos ocupan no pueden ser los mismos los que la tradición occidental ha pensado? Hacer filosofía latinoamericana es, ante todo, pensar la realidad propia de América Latina. Asumimos que la realidad nos da que pensar. En un curso como este, haremos una revisión de los pensadores latinoamericanos contemporáneos, particularmente del siglo XX. Esa revisión inicia con un clásico, José Vasconcelos, no solo un político, sino un gran pensador de la realidad mexicana y latinoamericana en su apuesta por pensar desde una generación nueva, que diera lugar a nuevas realidades. Supone incluir la revisión de Samuel Ramos, una especie de Aristóteles mexicano, un forjador de la pregunta por la mexicanidad. ¿Qué es lo mexicano? El pensamiento latinoamericano de la liberación se inicia con una figura clave, Juan Carlos Escanone, uno de los exponentes del diálogo entre filosofía y teología de la liberación. Este diálogo tiene continuidad con uno de los principales exponentes, promotores y difusores de la filosofía de la liberación, Enrique Dussel, quien al día de
un continuador de más la actualizado filosofía de la ya. liberación en su propuesta de filosofía intercultural. Listo, chicos. A ver, ¿qué hemos entendido del video? A ver, ideas principales del video. ¿Qué hemos entendido? Bueno, maestro, lo que yo entendí fue que la filosofía latinoamericana está muy unida o tiene mucha relación con lo que viene a ser la realidad o el contexto que vive Latinoamérica. Ok, muy bien. ¿Qué más hablaba también ahí? O sea, había preguntas existenciales que se hacían, ¿no? ¿Qué más nos hablaban? Había preguntas, ¿qué es la verdadera filosofía? ¿Cómo es una filosofía latinoamericana? Había preguntas existenciales. Tenía una relación también con la filosofía peruana también, porque Perú era parte de Latinoamérica, pues, o sea, había una unión de diferentes ideologías. Entonces, esta filosofía latinoamericana también tuvo características, chicos. Mira, si nosotros vemos ahí, mira, ¿a quién estamos viendo ahí? A un tipo de inca con alas. A un tipo de inca, ¿no? Pero estamos viendo más general, por ejemplo, estamos viendo a un tipo de indio, mapache, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de Estados Unidos que tenían los diferentes, Los sangres rojas. claro, a ellos hablamos, pero ¿qué hablaban? Con una especie, mira, con alas, Las pieles rojas. los pieles rojas que llamaban, ¿no? Y con alas, al lado lo ponen, miran. ¿Por qué lo ponen como una especie de alada? Porque dice que la ideología comienza a revolucionar, comienza a cambiar. Si nosotros vemos más allá, vemos que ese pensamiento también de Latinoamérica viene, por ejemplo, de Estados Unidos, de toda la cuestión de América del Norte, donde particularmente estaban los pieles rojas que dominaban todo el mundo, pero también ese sentimiento de nacionalismo que tenían, ¿no? Que tenían que avanzar y tenían que seguir avanzando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A eso se refiere. Mira, ahí se ve el poder que se ve de la ideología. O sea, por eso se dice, ¿no? Mira, cuando yo te hablo de filosofía latinoamericana, te hablo que esta filosofía, ¿no? Siguió la misma situación de la filosofía en el Perú. O sea, no fue otra cosa, siguió el mismo contexto. Prácticamente se dividió sus periodos en periodo escolástico, periodo ilustrado y periodo romántico también. Se dio específicamente en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Si nosotros bien sabemos por estudios de historia que se dio la independencia de los Estados Unidos, ¿no? El 4 de julio de 1776, con George Washington, da todo ese proceso de avance. Igual ellos se dan en primera instancia, después se da la Revolución Francesa en Europa y después viene todo el proceso en América, ¿no? En América Latina, ¿no? Específicamente a partir de 1810, 1811 comienzan los famosos, las famosas revoluciones internas que hay acá en nuestro país. Entonces, eso se da, eso se maneja. Entonces, los periodos se manejan igual que la filosofía en el Perú. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, se maneja también un periodo escolástico, se maneja también un periodo ilustrado, se maneja también un periodo romántico. Si ustedes se acuerdan, sí, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un periodo escolástico, hablamos de un movimiento escolástico donde la religión tenía bastante poder, donde se justificaba el hecho de la conquista. El periodo ilustrado se manifestaba también el hecho de liberación, que ya querían liberarse, que ya estaban cansados de la opresión por parte de los españoles, ¿no? Y el periodo romántico ya se viene a una época republicana, a una época de orden político. O sea, son tres momentos bien marcados que nosotros tenemos en la filosofía en el Perú, que también es lo mismo hablar de filosofía latinoamericana. Las reflexiones en esta época, las reflexiones que se marcaban en esta época, eran acerca de las reflexiones de la identidad del país. Había un sentimiento bastante nacionalista. Ahí nace el famoso sentimiento nacionalista.
ese sentimiento de protección de su país, de sus raíces, de sus costumbres, de sus tradiciones de cada país que debían seguir marcándose un hito dentro de su país. O sea, ellos hablan de la identidad, por eso hablan de bastante de una identidad nacional. Por ejemplo, sobre todo los mexicanos hablan de una identidad bastante fuerte. Ustedes han visto a los mexicanos, incluso en las películas se ve, ese bastante nacionalismo, ¿no? Que México era uno de los países más desarrollados de América del Norte y ellos tienen una ideología muy diferenciada, ¿no? Por eso ahí sale la historia de Che Guevara y salen las diferentes historias de personajes que hacen la revolución dentro de México, ¿no? Dentro de la revolución mexicana también, que también hubo un proceso. Además, esta filosofía tiene un concepto moderno de Estado y de nación. El concepto moderno de Estado y de nación significa de la protección, ¿no? De la protección específicamente de un gobierno estatal. Pero este gobierno estatal tiene que ser protegido específicamente con ideologías o fundamentación de teorías. ¿Qué te quiero decir con eso? Fundamentación de teorías en el sentido de que hay normas establecidas, pero no debemos perder nuestra idiosincrasia, no debemos perder nuestro sentido cultural. A eso se refiere. Un concepto de Estado, sí, se acerca el Estado, una nueva república, un nuevo gobierno, una nueva manera de ver el mundo, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Pero no se debe perder nuestra naturaleza de ser, o sea, de cada país. Cada país tiene una naturaleza de ser, una naturaleza diferenciada, que nos propone, nos enseña o nos distingue a nivel mundial. Es como, por ejemplo, nosotros, los peruanos, somos conocidos como los cholos a nivel mundial, ¿no? Algunos dirán, profesor, pero qué feo que nos conozcan los cholos. Claro, somos raza mestiza, pues, chicos. Somos una combinación de razas. ¿Y por qué no vamos a sentir? ¿Por qué no vamos a sentir mal si esa es nuestra cultura? Y sobre todo con nuestras tradiciones que son tan hermosas en diferentes tipos de costumbres y tradiciones que nosotros tenemos, ¿no? Mira, dentro de este tema, para nosotros ahondar y entrar directamente a lo que es filosofía latinoamericana, yo tengo que conocer algunos precursores. Dentro de los precursores que nosotros tenemos precursores, son filósofos antes, ¿no? Antes que se forme una verdadera filosofía latinoamericana, o sea, ideólogos de los cuales muchos de los filósofos latinoamericanos tomaron sus pensamientos. Tenemos a Juan Bautista Alberdi, tenemos a Andrés Bello, tenemos a José Ingenieros y tenemos a José Enrique Barona. Tenemos diferentes personajes que enseñaron y dieron bastantes conocimientos a quién, a los filósofos posteriores. O sea, dejaron como una base, ellos fueron como los que influenciaron a la formación del pensamiento latinoamericano. Pues bien, no todos ellos se dedicaban específicamente a hacer filosofía, sino también tenían que ver con las ciencias sociales. Acá tenemos, por ejemplo, a Juan Bautista Alberdi. Mira, Juan Bautista Alberdi, específicamente, él era de nacionalidad argentina. Él era argentino de nacimiento. Él hizo una de sus obras muy conocidas, Confecciones del curso de filosofía contemporánea. En base a la historia de este señor Alberdi particularmente hablaba de una situación nacionalista de reordenar su Estado en base a la libertad y a los derechos sociales. ¿Qué quiere decir? Dice que todo Estado va a tener que pasar por un reordenamiento. O sea, esa es una necesidad histórica, que pasó un reordenamiento a través de leyes, ¿no? A través de leyes, a través de normas. Pero lo principal que va a primar en este reordenamiento estatal es la libertad y el derecho a los goces sociales. O sea, que tú tengas injerencia o que tú tengas
¿cómo te puedo decir? Que tengas poder, ¿no? En reclamar tus derechos sociales, en pertenecer a una sociedad donde tú tengas derechos y los puedas reclamar. Eso es lo que nos dice Juan Bautista Alberdi. Además, Alberdi era un gran defensor de la filosofía estrictamente latinoamericana. Cuando nosotros hablamos de la filosofía estrictamente latinoamericana, estamos considerando, ¿no?, a una filosofía específicamente de ahí, natural. O sea, él hablaba prácticamente de la naturaleza desde el mundo argentino, defender esa ideología. O sea, que dice que la filosofía también se inicia acá en América, ¿no? Entonces defender, por eso dice hablar de una filosofía estrictamente latinoamericana. Considera que para hacer filosofía, ¿no?, o hacer filosofía es reflexionar acerca de los grandes problemas que traía Europa. Por eso él decía también, una de sus frases era: América practica lo que piensa Europa. En pocas palabras, él estaba criticando. Mira, él defendía, él decía que para nosotros resurgir tenemos que hacer una filosofía estrictamente latinoamericana, pero a la vez criticaba lo que éramos, o sea, lo que hacíamos, que nosotros vivíamos a la sombra de Europa, que siempre hacíamos todo lo que Europa decía o todo lo que Europa había traído prácticamente con la invasión, y nosotros hacíamos todo lo que ellos propugnaban, y por eso habíamos resurgido, y no estaba bien. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Eso es lo que nos dice Juan Bautista Alberdi. Ahora vamos a Andrés Bello. Andrés Bello ustedes lo conocen, es uno de los grandes representantes de Latinoamérica, ¿no? En la especie de literatura, creo, literatura, gramática. Él escribió una obra, Gramática Castellana, también Principio de los Derechos del Derecho Internacional y la Filosofía del Entendimiento. Estas son sus obras que escribió. Además, a este señor Andrés Bello es un gran defensor de las ciencias humanas. Específicamente es un humanista, se le conoce como uno de los más grandes humanistas, ¿no?, del siglo XIX, por no decir el mejor humanista del siglo XIX, que trata de difundir toda su teoría, todo el conocimiento de su país, y se hace gracias a la educación, dice. O sea, toda sociedad va a resurgir en un país, en una sociedad, gracias a la educación, gracias a esta idea de civilización, ¿no? Andrés Bello es venezolano, venezolano es. Él se propugna prácticamente una idea principal, como es el proyecto civilizador. ¿Qué quiere decir el proyecto civilizador? Él dice que particularmente todo el sistema o toda nación va a resurgir gracias a la cultura educativa. Pero antes de surgir gracias a la cultura educativa, o sea, al sistema educativo, tenía que también consolidarse el sistema político y el sistema social. O sea, no solamente dependía, ya yo pongo una buena educación en un país y el país va a resurgir, no solamente en eso, sino también tenía que consolidarse las ideas políticas o las normas que mandaban los políticos, y también cómo se debía reordenar la sociedad. O sea, si la sociedad estaba preparada para un nuevo sistema político o sistema educativo. Es como, por ejemplo, nosotros acá en Perú. Acá en Perú se mandan diferentes sistemas políticos, se va cambiando cada cierto tiempo. O sea, nosotros hasta el 2021 tenemos una política de la meritocracia, pero se sigue avanzando los tiempos, ¿no? Se sigue mandando, por ejemplo, capacitaciones a los docentes. Está muy bien. Yo no niego que está bien. Pero lastimosamente, por ejemplo, yo te digo, yo soy un crítico mucho del ministerio. El Ministerio de Educación no sabe lo que la realidad es la realidad de los colegios. Y yo te hablo específicamente de colegios nacionales, que son la gran mayoría. Porque si hablamos de colegio particular, el colegio privado tiene su propia reglamentación, tiene su propia normatividad. Es como, por ejemplo, el colegio privado tiene autonomía. Y es lo que, por ejemplo, hacemos acá. Nosotros acá, por ejemplo, en el colegio Saco Olivero, prácticamente estamos dictando de 8 a 2 de la tarde prácticamente, porque a veces el último bloque acaba 1:40, 1:45, prácticamente se está tomando todo el horario normal.
cosa que según la normatividad del ministerio dice que solamente se debe dictar 4 horas. Pero como entidad privada nosotros podemos tomar la decisión. ¿Por qué? Porque la entidad privada es autónoma. En cambio, si hablamos de colegio estatal, chicos, estamos hablando de normatividad que sacan sin conocer la realidad que hay en un colegio estatal. Por ejemplo, ellos sacan normas, pero no conocen la realidad que hay en un colegio estatal. Por ejemplo, en el colegio estatal, yo te digo, mira, y te digo así algo que también no se ve ahora, tú no puedes expulsar a un alumno por más que sea drogadicto. Imagínate que este alumno que es drogadicto y vende droga en el colegio. Tú no lo puedes expulsar ahora en la actualidad. Alguno dirá, profesor, que no lo puedes expulsar si ese es el que está vendiendo droga y ya lo... Chicos, nosotros les digo, nosotros en el Colegio Nacional hemos agarrado a chicos vendiendo droga y con paquetes de droga así armados ya, como 20, 30 puchos. Hemos traído a la policía, porque hemos traído a la policía y la policía ha tomado el atestado, todo, pero como es menor de edad el chico, está defendido por los derechos humanos y no lo podíamos expulsar ese chico. Ese chico tenía 17 años, pero ¿cómo es la situación? ¿No? Ese chico lo sacamos nosotros del colegio. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando cumplió 18, porque cumplió 18 en agosto, él seguía haciendo sus tonterías, lo seguíamos quitando, lo seguíamos llamando a la policía, seguía todo un proceso, él no cambiaba. Entonces cuando cumplió 18, ya cuando la persona tiene 18 años y tiene mayoría de edad, las leyes cambian, pues, ya es ciudadano. Entonces cuando cumplió 18 nosotros lo capturamos igual nuevamente vendiendo droga en el colegio, porque solamente se iba 1 o 2 veces a la semana a vender droga. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hicimos? Nosotros lo invitamos a que se retire del colegio. ¿Cómo lo invitamos, profesor? Lo invitamos a que se retire del colegio en el sentido de que ya tenía 18 años y si nosotros hacemos la denuncia correspondiente, ese chico se iba preso, ¿no? Porque ya había sido demostrado varias veces y como nosotros tenemos cámaras en el colegio, las cámaras habían visto todos los movimientos varias veces y había quedado grabado. Y alguno dirá, profesor, pero se limitó. Sí, chicos, cuando el chico se dio cuenta que ya no podía hacer nada, solito se retiró, dejó de ir al colegio. Pero miren cómo en las normas, no lo puedes expulsar, pero si ese chico está haciendo daño a otros chicos, pero no lo puedes. Es por eso que muchas veces en colegios nacionales las normas están diferentes. Es como, por ejemplo, si eso pasa en un colegio privado, el colegio privado tiene la potestad y lo vota al alumno. Lo expulsan. ¿Por qué? Porque hay normas muy diferenciadas. Y esto es lo que hablaba acá Andrés Bello, el proyecto civilizador de la educación. Pero este proyecto civilizador de la educación tiene que consolidarse con las normas políticas y las normas sociales. O sea, debe haber una congruencia entre esas normas, deben ser también fuertes esas normas. ¿Para qué? Para que mi proyecto educativo funcione. Si no, no funciona, pues, chicos. Si no, no funciona. ¿No? ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Eso es lo que propugnaba Andrés Bello. Otro de los pensadores que nosotros tenemos, o otro de los precursores que nosotros tenemos a José Ingenieros y a José Enrique Barona. José Ingenieros era italiano, nacionalizado argentino. Él vivía en Argentina, pero era italiano de nacimiento, se nacionalizó argentino porque fue a vivir ahí con su padre desde pequeño, ¿no? Él hizo una obra acerca de la psicología genética, pero su obra famosa o conocida fue El hombre mediocre. Él hablaba de temas específicamente de filosofía, de psicología, ¿no? Hizo trabajos acerca de temas acerca de la psiquiatría, de la psicología criminalística, ¿no? Acerca de cómo los delincuentes, por ejemplo, seguían cometiendo fechorías a pesar que eran sancionados. O sea, ¿por qué un criminal o un delincuente mataba a una persona y no le interesaba si había matado o no había matado? O sea, estaban contentos más bien. O sea, eso es lo que estudia la psiquiatría, los problemas mentales, los problemas
específicamente criminales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? A eso nos referimos nosotros con José Ingeniero. Además, este señor tiene una tendencia positivista, ¿no? Positivista, ¿qué quiere decir? Estudio, es el estudio de la ciencia. Cuando nosotros hablamos del estudio de la ciencia, estamos específicamente resaltando todo lo referente al avance social. Mira, el hombre no avanza porque se encuentra, dice, estigmatizado ¿en qué? En la rutina, la hipocresía y el servilismo. Él menciona en su famosa obra El hombre mediocre, en esa obra El hombre mediocre, él menciona específicamente que un hombre o una persona o el ser humano no avanza en la sociedad porque se encuentra estigmatizado, o sea, se encuentra acostumbrado con lo que hace la rutina, o sea, con lo que hace siempre, con la hipocresía que se vive en la sociedad y con el servilismo. Siempre estamos preparados para servir, o sea, no, o sea, nosotros prácticamente, en pocas palabras, ¿qué te dicen? Que tú no tienes el afán de ¿qué? De mejorar o de ser cada vez mejor. ¿Por qué siempre servir y por qué no que te sirvan? Eso le hablaba, o sea, José Ingeniero mencionaba eso. ¿Por qué no acostumbrarse a que tú mandes y por qué siempre acostumbrarte a que te manden? En pocas palabras se menciona. ¿Por qué no acostumbrarse a ser jefe o a ser líder y siempre ser trabajador? O sea, a eso, ¿qué te decía? Que tienes que eliminar todo eso, tienes que eliminar la rutina, la hipocresía y ser el servilismo que se manejaba en esa época. Mira lo que nos habla José Ingeniero preparando o adoctrinando a las ideologías que se marcaban a nivel mundial, ¿no? Y tenemos a José Enrique Varona. Este señor es cubano, ¿no? Cubano, que tenía un bastante sentimiento nacionalista. Asume la posición positivista evolucionista. ¿Qué significa el positivismo evolucionismo? ¿No? Él nos menciona que prácticamente la sociedad va a resurgir por la educación y por las instituciones que van a ayudar en su sociedad. ¿Qué quiere decir con eso? Que siempre dice que el ser humano se va a enriquecer gracias al sistema educativo, ¿no? Siempre gracias al sistema educativo. Pero para que surja todo este desarrollo social o desarrollo humano en las personas, es lo que plantea, ¿no? Que se debe estimular a dos grandes características. Se debe estimular a la sociabilidad y a la solidaridad. En pocas palabras, dice que una persona si quiere ser, ¿no? O debe tratar de ser inteligente o bueno o resaltar en el mundo, debe basarse a dos ideas, ¿no? Muy marcadas, que es la sociabilidad y la solidaridad. ¿Sociabilidad qué significa? Socializarse con los demás, tener las relaciones interpersonales adecuadas. Y solidaridad, apoyar a los demás de manera desinteresada. O sea, tú dar lo mejor de ti. En pocas palabras, ¿qué te decía? Si tú te socializas en el mundo, ¿no? Social, en el mundo externo, entonces prácticamente te hablaban también de un mundo donde te ibas a integrar. Y si te ibas a integrar, también hablaba de un mundo donde tenías que dar sin esperar nada a cambio. Es ahí, dice que particularmente tú podías decir que eras bueno o eras resaltante. Además, ¿no? Cuando nosotros hablamos de José Enrique Varona, estamos hablando que dice que el hombre solo es hombre cuando tiene trato con sus semejantes. Por eso dice que sus emociones, sus gestos o sus diferentes actividades siempre van a dejar huella en los demás. ¿Me dejo entender? Dice que el hombre solamente va a ser hombre en el trato con quién, con sus semejantes. Es lo que hablaba en este término de sociabilidad, pues. Y va a dejar huella con qué. ¿Cuándo va a dejar huella? Con el trato
de su comunicación social. O sea, va a dejar huella con su buena comunicación social, si se entabla o si se integra con facilidad al mundo social. Eso es lo que nos dice específicamente José Enrique Baró. Por eso él nos hablaba del hombre, cómo se integra. Él marca estos dos términos, sociabilidad y solidaridad, ¿no? Y marca los dos términos en base a la educación también. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos específicamente a hablar del proyecto del filosofar latinoamericano, o sea, de los filósofos específicamente de Latinoamérica. Y vamos a hablar aquí de los filósofos de la primera generación. Nosotros cuando hablamos de la filosofía latinoamericana, hablamos de los filósofos de la primera generación, filósofos de segunda generación, filósofos de tercera generación y los filósofos actuales o las corrientes actuales. Son 4 momentos que vamos a ver. Ahorita vamos a ver específicamente de los filósofos de primera generación. En los filósofos de primera generación se les conoce también como los fundadores o los filósofos patriarcas. En algunos libros van a encontrar los filósofos patriarcas. Mira, no se vayan a olvidar, los filósofos de primera generación son conocidos como los fundadores o los patriarcas. O mejor dicho, en algunos libros van a encontrar primera generación, patriarcas o fundadores. Ahí es lo mismo. Es lo mismo hablar de los filósofos de primera generación. Acá en los filósofos de primera generación tenemos 4 pensadores fundamentales. Tenemos a Alejandro Cor, José Vasconcelos, Enrique Molina y Carlos Vaz Ferreira. Ahorita vamos viendo a Alejandro Cor y Vasconcelos. De ahí la siguiente diapositiva vamos a seguir viendo los demás. Mira, cuando yo te hablo de Alejandro Cor, él hizo su obra Libertad Creadora, Esquema Nociológico, se hablaba mucho del conocimiento, ¿no? Él hablaba específicamente de una filosofía regional, que esta filosofía regional era una defensa por la filosofía de las costumbres, tradiciones de las regiones, ¿no? Y toda esta se mostraba de acuerdo a una circunstancia concreta en utilizar, ¿no? En utilizar los valores y combinarlo con la personalidad de la gente. ¿Qué quiero decir con eso? Que la filosofía se basaba en la utilización de los valores sociales que había, pero también tenía que ver con la personalidad de la población, del ser humano. Esta teoría regionalista era una identificación con su región, ¿no? Por eso él se vio específicamente, era un gran nacionalista. Este señor era argentino de nacimiento, ¿no? Era argentino, defendía la idea regionalista de su propia cultura argentina, ¿no? Y distingue 2 tipos de mundo, el mundo objetivo y el mundo subjetivo. Dice que toda sociedad se desarrolla por un mundo objetivo y un mundo subjetivo. El mundo objetivo que te da las leyes que te da tu sociedad, las leyes que tienes que cumplir en tu sociedad para que te vaya bien, para que vayas avanzando. Y el mundo subjetivo te da la creatividad que tú tienes, esa libertad que tú tienes para crear nuevas cosas. El mundo subjetivo. Eso te va a ayudar a avanzar y a tener mejores situaciones de vida. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nos habla. Pero todo se basaba en tu regionalidad. O sea, había una protección a la región. Vamos a José Vasconcelos. Cuando nosotros hablamos de Vasconcelos, hablamos específicamente del mexicano. Él era mexicano de nacimiento. Mira, o sea, la teoría latinoamericana se va a basar mucho entre argentinos y mexicanos. Hay polémica porque salen muchos argentinos, salen muchos mexicanos defendiendo la filosofía latinoamericana con sus cuestiones, ¿no? Estos fundadores como José Vasconcelos hizo su obra Pitágoras, hizo su obra Indología, hablando específicamente de México, ¿no? Él hacía una reivindicación de lo americano. ¿Qué quiere decir? Quería volver a que el americano tenía bastante importancia y resurgimiento de las cosas. Alguno puede decir, profesor, si tenía bastante importancia y resurgimiento, esta filosofía específicamente, ¿qué quería enaltecer? ¿Por qué? Porque en ese tiempo vivían una situación todavía de discriminación.
Entonces, él quería una situación de enaltecer porque el americano había sido maltratado cuando era colonia, ¿no? Cuando era colonia específicamente de los ingleses, era colonia específicamente de los españoles, que nosotros siempre hemos sido maltratados, humillados. Entonces quería reivindicar, ¿no?, toda la idea del americanismo. Afirma que América todavía no es, pero será. Él hablaba de una manera futura, él hablaba de una manera posterior. Él decía, América todavía no es, pero será. ¿Cómo que América no es? Específicamente ahorita América recién está comenzando a salir, a resurgir, pero va a llegar un momento que América va a resurgir y va a ser una gran potencia. Lo que pasó con Estados Unidos, pues. Si nosotros hablamos de Estados Unidos, es una de las grandes potencias mundiales. Y si hablamos de América del Sur, acá hablamos de Brasil. Brasil también es una de las grandes potencias, ¿no?, que es muy reconocido, no solamente en el nivel futbolístico, a nivel mundial y económico también. Brasil está bastante preparado, incluso Brasil está bastante preparado para esta pandemia, a pesar de muchas muertes que se han dado, pero han estado preparados. Igual, ahorita se está resurgiendo también el problema, ¿no?, en Estados Unidos acerca de qué, acerca de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Esas elecciones que se están dando y se está dando así galopantemente en una situación bastante reñida entre los dos candidatos que están en Estados Unidos, ¿no? Nadie pensaba que iba a ser tan reñido, todo el mundo pensaba que iba a ganar el otro candidato, el opositor de Trump, ¿no? Todos pensaban, pero mira cómo están ahorita prácticamente a la par. Entonces algunas, ¿cómo se dice? Algunas encuestadoras le están dando como ganador a Trump hasta el momento, pero están cerquísima, el otro candidato está cerquísima, está a 200, 300 votos, como se canaliza, pero ¿por qué? Porque se están manejando políticas y eso el que menos quiere porque son políticas internacionales, que se está manejando porque esas políticas internacionales de afectarnos nos puede afectar a nosotros económicamente, indirectamente, pues, ¿no? Indirectamente a nosotros como país subdesarrollado y como país muchas veces dependiente de Estados Unidos. Entonces, acá se hablaba de que afirmaba que América todavía no es, pero será. Ahora ya lo somos, pues, ¿no? América ya es reconocido. ¿Quién es el hombre latinoamericano? Se hacía una pregunta a José Vasconcelos para ahondar su teoría. Él se hacía una pregunta donde decía, ¿quién es el hombre latinoamericano? Y él mismo se respondía, el hombre latinoamericano es el hombre que se busca a sí mismo. Es el hombre que se busca a sí mismo, es el hombre que se encuentra a sí mismo en sus propios ideales, en sus propios ideales nacionalistas, el que se encuentra con tal de defender sus propias ideologías y costumbres que tiene en el mundo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por eso él mismo se hace la pregunta y él mismo se responde. Él mismo dice, ¿quién es el hombre o el verdadero hombre latinoamericano? Aquel hombre que se encuentra a sí mismo. O sea, aquel hombre que está marcado con la teoría o la ideología latinoamericana. ¿Estamos de acuerdo? Ese es de los fundadores Alejandro Korn y José Vasconcelos. Y seguimos. Aquí mencioné también a Enrique Molina. Enrique Molina específicamente es de nacionalidad chilena y Carlos Vaz Ferreira es de nacionalidad uruguayo. Ferreira, el apellido Ferreira es uruguayo, pues, no es conocido. Ya Enrique Molina es chileno y Carlos Vaz Ferreira es, ¿de qué país les dije? Uruguay. Uruguay, muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de Enrique Molina, este Enrique Molina hizo obras como por ejemplo Las Dos Américas, El Sentido de la Muerte y El Sentido de la Vida. Este chileno prácticamente mencionó y dijo que el desarrollo de la filosofía se debía gracias a la educación, ¿no? La educación, y esta educación se va a plasmar en una cuestión de valores, que estos valores van a trascender en la sociedad. Profesor, ¿cómo que lo único que va a llevar
a una sociedad a mejorar es la educación. Claro, y eso de dónde se influenció. ¿Se acuerdan de las ideas de Andrés Bello? Uno de los precursores, Andrés Bello, que hemos hablado hace ratito. Andrés Bello decía que la educación es lo único que te va a llevar a sacar el atraso. Y acá también, Enrique Molina, chileno, decía que lo único que te permitía salir de la dependencia, de la dominación, dependencia significa dominación, es la educación. Y uno de los agentes o entes que te van a ayudar son los valores, que van a empujar, dice, a la sociedad a llevarla a una trascendencia, a ser reconocido. O sea, educación más valores, hay una dicotomía, ¿no? Una unión, que entre los dos van a sacar al mundo de la dependencia. Por eso, este señor incursiona en el campo pedagógico, dice. Campo pedagógico es educativo. Y defendiendo a la escuela activa. ¿Qué significa la escuela activa? La escuela donde prácticamente la persona tiene preponderancia, el estudiante tiene la acción de resaltar, de salir adelante, de mejorar sus conocimientos. Esa es una escuela activa, una escuela donde el estudiante tiene una función fundamental de resurgir y aprender lo que uno quiere. Es como yo te puedo decir, por ejemplo, yo te brindo conocimientos acá. Muchos me están escuchando, ¿eh? Yo sé que muchos me están escuchando. Otros están anotando porque quieren aprender. Y otros ni me escuchan, chicos. Hay que ser realistas. Estamos como en el salón. Otros están que me escuchan, pero no atienden. Una cosa es concentrarte y atender. ¿Para qué? Para que tú puedas tener más conocimiento. Y eso es lo que decía Enrique Molina. Pues la escuela activa es eso. Que el alumno busque sus propios conocimientos. Que el alumno busque su propia predisposición de mejorar en el mundo. No solamente nosotros los maestros somos los orientadores, los facilitadores, damos conocimiento, pero el interés fundamental, el principal miembro activo del sistema educativo, ¿quién es? El estudiante. Ahora ha cambiado, antes no, antes ¿quién era el centro de todo conocimiento? Era el maestro era toda la situación, el maestro no se podía equivocar, el maestro era lo máximo. Y el alumno prácticamente era reprimido, ¿no? Antes era, ¿no? La letra, ¿no? Todo lo que tú aprendías era aprendido en base a la exigencia, en base a la, ¿cómo se dice? Al temor. Alguno me puede decir, profesor, ¿cómo que el temor? Claro, antes el profesor tenía la potestad de pegarte. Antes el profesor en los años 70, pregúntenle a sus abuelos, a sus papás, el profesor hasta los 80, todavía hasta los 90, yo te digo que todavía se podía manejar en Lima. El profesor te sacaba la mugre. Y encima venía el papá y el papá te pegaba encima. Antes era así, hasta los años 90, yo te digo, porque se manejaba en ese sentido, porque te manejaban y te daban los famosos castigos, ¿no? Antes los castigos también eran sumamente fuertes. Algunos de sus padres habrán vivido, ustedes no. El castigo de la crucifixión. ¿Han escuchado ese castigo? ¿No? La crucifixión. Te crucificaban, te ponían dos floreros acá en la mano y te ponían arrodillado, y encima no te ponían así nada más, muchas veces te ponían con chapitas en las rodillas. Pobre que se te caiga, pobre que tú bajes los brazos. Tú sabes que el brazo, tienes un peso, se va cayendo. Pobre que bajes el brazo. Te sacaban la mugre con el San Martín que tenían los profesores. O la regla de madera. Incluso el caballete también. ¿Han escuchado el caballete? El más grande cargaba, el chiquito era castigado. Siempre en un salón había uno más grande. El más grande lo cargaba y al chiquito le daban, ¡ploc!, le daban con la regla en el popó. El caballete. Otra, cuando te paraban de cabeza. Te agarraban en la esquina y te paraban de cabeza en la esquina. Imagínate esa parada de cabeza, toda tu sangre se te bajaba, te podía dar hasta un derrame cerebral. ¿No? Y otros que también eran drásticos, que en ese tiempo había profesoras que te ponían unas orejas de burro, así acá, y te ponían en el salón y te ponían a una esquina volteado con tus orejotas de burro. Chicos, eso era maltrato. Eso era maltrato.
Eso era humillación, pero era aceptado antiguamente. Esa era la escuela tradicionalista que llamamos. En cambio, acá ya no, pues. Acá están propugnando específicamente la escuela activa, donde la agente principal es el alumno, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a decir, ¿no? A mí me pasó eso en primer grado. Que me pararon de cabeza y al día llegué a mi casa prácticamente de mal. Y solamente profesor, ¿y por qué? Llegué tarde de recreo, pues. Yo de recreo siempre me iba a los salones de los chicos más grandes, de esto, y siempre me entretenía ahí jugando, ¿no? Me entretenía. Y me paró de cabeza la profesora. Me paró de cabeza chicos en primer grado de primaria, 6 añitos. Cuando me fui a mi casa, chicos, me desmayaba, me dolía la cabeza, no quise comer, me quedé dormido. Y mi señora madre, así preocupada, se fue a preguntar a mi vecino que estudiaba conmigo, pues. Se fue a preguntar a mi vecino, vivía a una cuadra o que estudiaba en mi salón, le fue a preguntar, y mi compañerita de ahí le dice, señora, a Alex lo han parado de cabeza hoy día. ¿Qué? A Alex lo han parado de cabeza, hoy día lo han castigado a él y a como 5 alumnos que han llegado tarde de recreo y lo han parado de cabeza. Mi madre al día siguiente, endemoniada, casi le pega a la profesora. Porque ella sí a ella no, chicos, era una denuncia fatal. La profesora ese día lloró, llamaron a la directora, un problemón se armó, porque eso era un abuso, pues chicos. Imagínate si me daba un derrame cerebral ahí, porque me dolía la cabeza feo hasta el hecho que me quedé dormido. Pero antes se manejaba y se permitía eso, pues. Había padres que felicitaban, bien, profesor, bien, bien. Lo abrazaban y todavía le traían su regalo y lo felicitaban y al hijo le sacaban la mugre encima. Alguno dice, su profe, qué abuso. Sí, pues, por eso yo les digo, si algo no me cree, pregúntenle a sus abuelos, pregúntenle a sus padres, pregúntenle, en caso de ustedes sus abuelos, pues, ¿no? En caso de ustedes sus abuelos, porque sus padres todavía sus padres son de mi época, seguro, no todos, pero la gran mayoría son de mi época, ¿no? Entonces, eso es lo que se manejaba y Enrique Molina hablaba de eso, pues. El sistema educativo solamente iba a resurgir gracias a la educación, gracias a los valores. Vamos a Carlos Vaz Ferreira, otro de los fundadores o patriarcas. Cuando yo te hablo de Carlos Vaz Ferreira, te estoy hablando específicamente de este pensador que habló de los sistemas de la lógica. Mira, este señor hace su obra Lógica Viva, ¿no? Moral para los intelectuales y el problema de la libertad. Cuando nosotros hablamos de la lógica, él es uno de los grandes representantes de la lógica formal. Mira, nosotros lo que hablamos en el silogismo categórico, él hablaba y estudiaba acerca de la lógica. Y también hablaba de una moral indeterminada. Ahí me faltó la N, se me comió alguna palabra. ¿Qué significa la moral indeterminada? Que dice que toda sociedad se basa en morales diferentes, en normas diferentes. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice una moral indeterminada? Porque la moral para mí no puede ser la moral para ti. Es como, por ejemplo, mi moral para mí no puede ser la moral para Eni, pues. Mi moral para mí no puede ser la moral para Walter, ¿no? Capaz es distinto. Capaz Walter dice, profesor, yo que tenga 3 mujeres para mí es bacán, pues. Y yo te digo, yo para mí, con una mujer, a las justas estoy. ¿No? A las justas estoy. ¿Qué quiere decir? Pero ese es su moral, pues. O sea, alguno me puede decir, profesor, ¿por qué ese es su moral? Porque capaz en su vida le han enseñado así. Capaz en su vida se han... Es como, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? ¿No? Yo siempre digo, si hablamos de moral y moral indeterminada, por eso se dice moral indeterminada que defendía Carlos Vaz Ferreira, era que cada persona o cada sociedad ve la moral de acuerdo a la normatividad que ha tenido en su vida o en su sociedad. Es como yo te digo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en mi caso, casi siempre de la familia Malca, o los Malca, o las personas antiguas machistas, por ejemplo, todos han sido mujeriegos.
Mi abuelo ha sido recontra mujeriego, ¿no? Hijos por todo lado, ¿no? Mi tío, su hijo, también el hermano de mi papá, también mujeriego, hijos por todos lados. Mi papá también toda la vida ha sido mujeriego. Ah, su profe, qué bravo. No, pues, pero ya yo te digo, mujeriego, pero aunque sea solapado. No, son mujeriegos sin vergüenzas todavía. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo el mundo se entera y les da igual. O sea, ese su machismo lo... En cambio, prácticamente con una nueva teoría, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado esa situación. Cuando he sido joven, capaz sí, he sido bastante alocado. Joven, soltero, normal. Tú sabes, cuando dicen, cuando mientras que seas soltero, ¿no? Bueno, normal. Tienes que ver las cosas de manera diferente. Pero ya casado es diferente, ¿no? Por acá me dice, ¿por qué lo hacían, profesor? Por su machismo, hija. Por su machismo. Porque muchas veces las personas machistas antiguas que dicen, que piensan que porque tienen más mujeres son más hombres. No necesariamente, ese es un pensamiento arcaico. Entonces las mujeres dirían también, si tenemos más hombres, somos más mujeres. Entonces, pero la sociedad te critica mucho a las mujeres. Es como, por ejemplo, el varón que tiene más mujeres, ¿no? Ah, bacán, es un dios, ¿no? Pero la mujer que tiene más varones, uy, es de lo peor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad está marcada en eso. Por eso se dice, la moral es indeterminada. Es muy diferenciada. Es como, por ejemplo, nuestra sociedad acá en Perú es muy conservadora todavía, aunque digan que no, ¿ah? Wow, claro. Y la mujer se ve, claro, no debería ser así, hija, pero lastimosamente la sociedad es machista. Y los pensamientos de nosotros todavía somos muy conservadores. Acá el pensamiento de nosotros, hay que ser realistas, somos muy conservadores, perdón. En cambio, mira, si nos vamos nosotros a Brasil, acá nomás, cerquita, a Brasil, por ejemplo, Brasil son más liberales. En los carnavales de Río regalan condones porque saben que se prolifera bastante la sexualidad, ¿no? Prácticamente las mujeres andan con el dorso descubierto, hacen toples prácticamente, ellas hablan, prácticamente van y bailan con sus truzas, ropas interiores, nada más, pero lo de arriba suelto, como si nada, porque son más liberales, pues chicos, porque su moral de ellos se basa en eso. A eso se refiere Carlos Vaz Ferreira, que promueve una moral indeterminada, que cada sociedad tiene su propia moral y sus propias costumbres, ¿no? Claro, es por eso. En la calle van con bikini. ¿Pero por qué? Porque la sociedad está preparada para eso. La sociedad, o sea, acá ustedes mismos me están dando la razón en su mensaje. La sociedad está preparada. Nuestra sociedad no está preparada para eso, ¿no? Es como, por ejemplo, tú te vas a otras sociedades, sin ir muy lejos, América Latina, acá, Estados Unidos. Una hija, por ejemplo, Emi, ¿cuántos años tienes, hija? Tú eres la más chiquita, creo, ¿no? Emi, ¿Mm? ¿cuántos años? 16, maestro. ¿Cuántos? 16. 16. Tú todavía eres una de las más... 16. 16, muy bien. Imagínate que Emi le dice a su papá, papá, ¿sabe qué? Me voy a vivir con mi enamorado, ¿ya? Ahorita a los 16 años. Si estuvieras en Estados Unidos, ¿no? Claro, tanto varones como mujeres somos machistas, sí, y eso se da. Si estuviéramos en Estados Unidos, su papá le dice, ya, Emi, anda, no te preocupes, te deseo lo mejor, anda nomás. 16, 17, ¿no? Pero acá prácticamente te quisiera matar. Tu papá te encierra bajo 7 llaves, ¿sí o no, Emi? ¿No? ¿Por qué? Porque todavía nosotros no estamos preparados, claro, no, y a todos. Imagínate que mi hija me venga y me diga, papá, me voy a vivir con mi enamorado ahorita, yo me quiero morir, ¿no? Yo me quiero, ¿por qué? Porque no estamos preparados para esa cultura. Por más que digamos que nosotros somos, yo también soy bastante de mente abierta, bastante suelto, pero todavía tenemos ese conservadurismo. Somos conservadores. Somos conservadores. ¿Me dejo entender? Entonces, a eso me baso. A eso se basa la moral indeterminada de Carlos Vaz Ferreira. Muy bien. Hemos visto los filósofos fundadores
¿Cómo se llaman también los fundadores? ¿Otro nombre? Pioneros. Los pioneros, no, los patriarcas o los filósofos de primera generación. Pioneros también se les conoce, ¿no? Vamos a los filósofos de segunda generación. A estos filósofos de segunda generación se le llaman los famosos forjadores. Los filósofos forjadores. Acá, ¿quién tenemos? Acá tenemos específicamente a Francisco Romero y tenemos a Samuel Ramos. Dos antagónicamente. También está Mariano Iberico, está Iberico que es peruano, está Miro Quesada que es peruano y está Honorio Delgado que es peruano. También lo vamos a mencionar porque ya lo hemos visto en la clase pasada. Pero los dos representantes latinoamericanos que estamos acá tenemos a Francisco Romero. Mira, cuando yo te hablo de Francisco Romero, te hablo de uno de los grandes personajes que hace una obra llamada Alejandro Coro. O sea, ¿por qué? Porque estos forjadores prácticamente se basaban en las teorías de los otros pensadores. Hace una obra acerca de la filosofía contemporánea, así mismo como El hombre y la cultura. Este señor, Francisco Romero, es argentino, es de nacionalidad argentina, pero él habla de un proyecto recuperativo. Él es consciente que el conocimiento filosófico es propugnado mucho por quién, por los europeos, por la ideología ¿no? de Grecia y de Roma, de los grecolatinos que vino hacia nosotros con la conquista y todo ha sido, sí, marcado hacia nosotros, pero ¿qué habla él? Él habla de un proyecto recuperativo, o sea, volver a nuestras propias raíces. Profesor, ¿cómo que volver a nuestras propias raíces? Volver a lo de que nosotros o a nuestra propia cultura, volver a lo de nosotros. O sea, regresar a nuestra ideología, a nuestras costumbres. Debemos revalorar ese sentimiento. Por eso él habla de un proyecto recuperativo. Debemos recuperar lo que hemos perdido. Él plantea también, este señor Francisco Romero, una paromnicidad. ¿Qué significa paromnicidad? O sea, es decir, tener un panorama del pensamiento occidental. Él no quiere decir que el pensamiento occidental lo vamos a desechar, no. Tenemos que tener a la par que yo hago mi proyecto recuperativo, a la par que tengo que tener el conocimiento de las demás culturas. Tengo que conocer el panorama, cómo se han llevado las demás culturas. Es como, por ejemplo, yo como peruano, es interesante que yo conozca cómo se llevó la cultura mexicana, cómo se llevó la cultura argentina, cómo se llevó la cultura colombiana, o sea, cómo se llevó cada uno de ellos. A eso se refiere, que tenemos que tener un panorama, no es que desconozcamos. E incluso ellos hablaban del panorama de la filosofía occidental, o sea, tenemos que tener el conocimiento de los grecolatinos. O sea, no quiere decir que yo lo deseche, no, sino que tengo que tener ese panorama y tengo que guiarme para plantear mi proyecto recuperativo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos habla Francisco Romero. Y vamos a Alejandro Ramos, o Samuel Ramos. Samuel Ramos, este señor es mexicano, ¿no? Y ahí en sus obras se le nota también, pues, ¿no? Hace una obra llamada Hipótesis. Y otra que es El perfil del hombre y la cultura mexicana. O sea, él habla de una idea de mexicanidad, ¿no? Una idea de mexicanidad. Y dice que esta idea de mexicanidad se va formando, moldeando a partir de las circunstancias. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando nosotros hablamos de la idea de la mexicanidad, esta se va marcando, chicos, en la idea de un sentimiento de identidad o de nacionalismo. Si ustedes saben, los mexicanos son bastante revolucionarios, de ahí vienen las famosas revoluciones, pues. Ellos son los famosos revolucionarios, los que hacen la famosa guerra de guerrillas. ¿Han escuchado esa guerra de guerrillas? Esa guerra de guerrillas, ¿en qué consiste? En el ataque directo. ¿Han visto ustedes las películas mexicanas que se van a pistolazos y se comienzan a atacar directamente sin ningún temor? A eso se llama la guerra de guerrillas, el ataque directo, que ellos propugnaban. Y dice que la historia iba cambiando a través de las circunstancias, a través de lo que pasaba. Si había abuso en la sociedad, entonces iba a haber una revolución total. Y si este abuso no calmaba, seguía habiendo la revolución. Por eso
ellos hablan de una mexicanidad, de defensa de sus costumbres, de defensa de su tradición, y también hablan de un gran sentimiento de nacionalidad. Si ustedes se dan cuenta, México es un país bastante nacionalista, chicos, ¿ah? México no se deja pisar el poncho con nadie, y muchos dicen, ¿no? Ah, profesor, pero México tiene una de las culturas bastante, sí, porque ahí se manejó dos culturas muy grandes que hemos visto, la cultura nahual y la cultura maya. Dos grandes culturas que tienen identidad, ¿no? Que hacen reconocer su propia identificación. Por eso ellos hablaban, por eso Samuel Ramos defendía esta teoría, ¿no? Y de ahí tenemos a los peruanos también que pertenecen a los forjadores. Tenemos a Mariano Iberico, que es un espiritualista, ¿no? Es un espiritualista que afirmaba, ¿no? Que daba la afirmación en la vida, la libertad, el ideal de avanzar, ¿no? Que nosotros somos libres de avanzar. Tenemos también a Óscar Miro Quesada, que es este señor, Óscar Miro Quesada, que hablaba de aportes de la lógica simbólica. Y tenemos a Honorio Delgado, este que hablaba de una rehumanización de la cultura científica por la psicología. ¿Qué quiere decir? Mira, Honorio Delgado, pues por eso se llama, por ejemplo, un hospital se llama Honorio Delgado, ¿no? Que es en conmemoración de él. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber en base a la psicología, psiquiatría. Ellos se basan en base a la psiquiatría, en base al desarrollo psicológico del hombre en una sociedad. Y por eso se tiene que rehumanizar esa situación. Vamos a los filósofos de la tercera generación. Cuando yo te hablo de los filósofos de la tercera generación, a estos filósofos se les llama también la generación técnica. No se vayan a olvidar, ¿eh? La generación técnica, acá lo he puesto, lo estoy poniendo cada uno. Y acá sale la figura de dos grandes pensadores, uno argentino y uno mexicano. No, profe, ellos nomás, sí, prácticamente ellos tenían bastantes estudios desarrollados en la filosofía. Tenemos al famoso Mario Bunge y a Leopoldo Sea. Mira, cuando yo te hablo de Mario Bunge, te estoy hablando de su obra Ciencia, su método y su filosofía. Este pensador Bunge recibió bastante influencia de Karl Popper. ¿Se acuerdan de Popper? Específicamente uno de los grandes estudiosos de la ciencia, el falsacionismo. Entonces, este recibió sobre todo y publica también sobre el método y desarrollo de las ciencias modernas. Su interés principal era la epistemología, el estudio de la filosofía de la mente, o sea, de la psicología, y su relación de las ciencias sociales. O sea, hablaba de la defensa bastante de las ciencias, sobre todo de la mente y de la sociedad. Este señor Mario Bunge también en su obra hizo una división de los diferentes tipos de ciencias, de las ciencias fácticas y las ciencias formales. Cuando yo te hablo de las ciencias formales, ¿de qué te estoy hablando? De las ciencias abstractas, como la lógica y la matemática. Y si te hablo de las ciencias fácticas, te hablo de las ciencias exactas, no, las ciencias, por ejemplo, las ciencias concretas, las ciencias materiales. Cuando te hablo de las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias biológicas, etcétera, etcétera. O sea, las que van cambiando en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, las ciencias formales no cambian en el tiempo, siguen siendo bien lo mismo. El 5 sigue siendo lo mismo aquí y de acá a 100 años va a seguir siendo el 5. Una ciencia formal que te da la lógica y la matemática. La suma va a seguir siendo la suma igual de acá a 100 años también. A eso me refiero, las ciencias formales no cambian. En cambio, las ciencias fácticas sí. Y de ahí tenemos a este señor como es Leopoldo Sea, ¿no? Leopoldo Sea es netamente uno de los grandes positivistas en México. Él habló su obra del positivismo en México. Mira, del gran romanticismo que se manejaba en esa época, el romanticismo de época de lucha de república, al positivismo. La filosofía americana como filosofía sin más. En pocas palabras, ¿qué decía? Lo mejor que hay es una filosofía americana. Y acá, su idea se basa también en las ideas de Alberti, pues, que hemos mencionado como uno de los precursores. Acá dice que se puede hacer una auténtica filosofía latinoamericana, pero también se puede buscar soluciones. O sea, que vamos a tener que buscar una situación de identidad. Esta situación de identidad, muchas veces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer en la vida, pero siempre buscando
soluciones. Este pensador, Leopoldo Sea, es uno de los grandes pensadores mexicanos que se opone a la teoría de quién, de quién, ¿se acuerdan? De uno de los pensadores peruanos, como es Augusto Salazar Bondy. Él se opone a la teoría. Él, por ejemplo, es un opositor específicamente de la teoría de Augusto Salazar Bondy, ¿no? Y acá lo tenemos, ¿no? A Bondy. Bondy, ¿qué nos decía? Sí hay filosofía, pero no la filosofía que nosotros tenemos acá, sino él decía, hay filosofía, pero de los occidentales. O sea, en pocas palabras, ¿qué decía Bondy? No hay filosofía auténtica aquí en el Perú. Entonces, Sea se lo ponía a él. ¿Y por qué Bondy decía que no hay filosofía en el Perú? ¿Se acuerdan? Por 3 características fundamentales. Que si dejábamos esas 3 características fundamentales, nosotros podíamos mejorar y resurgir. Que era la dominación, la dependencia y la alienación. Que Bondy decía que si nosotros dejamos de lado esos 3 elementos, nosotros vamos a resurgir como Estado, como nación. Mira, estos pensadores también tenemos a Juan Bautista Ferro. Este pensador específicamente es un defensor de las ciencias sociales, del desarrollo del hombre en la sociedad. Y tenemos también a José Russo Delgado. José Russo Delgado es un arequipeño, filósofo que defendía el ser y la razón del ser. ¿Qué significa el ser y la razón del ser? El ser como elemento, hablaba de un mundo ontológico. El ser es un elemento fundamental, pero lo más importante que tenía este ser era en la utilización que tú le dabas. Por eso decía, en la razón del ser, en la utilización y la ideología que tú le dabas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Mira, a eso se basa la generación técnica o los filósofos de tercera generación. Estos son peruanos específicamente, lo quise mencionar para tener algunas ideologías. Y tenemos a los filósofos actuales, o sea, filósofos actuales o las corrientes actuales. Dentro de las corrientes actuales, chicos, en Latinoamérica tenemos 2 corrientes fundamentales, con la filosofía de la liberación y con la filosofía inculturada. La filosofía de la liberación específicamente con Enrique Dussel, estas 2 corrientes argentinas, ¿ah? Y la filosofía inculturada con Juan Carlos Escanone. Son 2 pensadores que defienden su teoría, ¿no? Cuando decimos que la filosofía de la liberación, escúchame acá, cuando yo te hablo de la filosofía de la liberación, te estoy hablando de un movimiento que surge a partir de los años 70, ¿no? Que tiene como punto de partida, ¿no? Tomar conciencia acerca de la dominación y alienación que pasaban los pueblos en esos tiempos. O sea, que la mayoría de los pueblos eran dominados, eran alienados. ¿Alienados qué significa? Copiar las costumbres de otros pueblos. Entonces, como eran alienados, entonces, ¿qué propugnaba él? Liberarse de eso, dejar de eso. Mira, dejar esa dominación, esa alienación y formar una auténtica filosofía y desechar todo tipo de dependencia. A esta filosofía de la liberación era ya que estaban cansados de la filosofía anterior y volver y resurgir con una filosofía más nacionalista, más estructurada de su propia nación. Pero tenía que dejar de lado la dominación y alienación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos? Por eso decía, elaborar una filosofía auténtica, una filosofía nacionalista. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Desechando esto. Por eso, y una vez que desechemos estos 2 elementos, dominación y alienación, vamos a tener una liberación total. Vamos a ser nosotros mismos. Por eso se hablaba de una filosofía de la liberación que era defendido por Enrique Dussel. Este señor es Enrique Dussel. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Acá no le he puesto, pero Enrique Dussel es, ¿ya? Ah, sí está. Acá está. Enrique Dussel. ¿Listo? En cambio, vamos a otra tipo de filosofía también que se marcó en Argentina. La otra filosofía era la filosofía inculturada.
Profesor, ¿cómo que cuando hablamos de la filosofía inculturada? La filosofía inculturada se basaba en encontrar la famosa filosofía popular o sabiduría popular. Es decir, inculturada, volver a las ideas populares, que se basaba en reconocer tu cultura, que se basaba en reconocer tu religiosidad y que se basaba en reconocer tus símbolos populares. O sea, cómo te caracterizaba tú como pueblo. En pocas palabras, también había un renacimiento del pensamiento popular. En pocas palabras, ¿qué significa? Volver a nuestras propias raíces, volver a las costumbres de mi pueblo, volver a las costumbres de mi sociedad, a las costumbres anteriores que ha tenido mi sociedad. Profesor, ¿y quién defiende esta teoría? Esta teoría lo defiende Juan Carlos Escanoni, ¿no? Que es argentino también. Y estas son las teorías actuales que nosotros vamos conociendo. Mira, y se acabó todo lo que es el tema. Hemos hablado netamente en este tema de filosofía latinoamericana, hemos hablado de los precursores y hemos hablado de los filósofos tanto de primera generación, segunda generación, tercera generación y las corrientes actuales como son la filosofía de la liberación y la filosofía incultural. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Ahora vámonos al libro. Váyanse a su libro virtual o váyanse a su libro. ¿Dónde lo tengo el libro? Acá lo tengo el libro. Ajá. Vamos a la filosofía latinoamericana. No se vayan a olvidar, la tarea que se deja hoy día es la tarea del libro. Sería mi tarea 3 que yo estoy dejando, pero del libro sería la tarea 2. Básense en las tareas, nada más. Hacemos la tarea de la filosofía latinoamericana. Y esta semana yo le estoy dando un reporte ya de los chicos que presentan y no presentan. Y le estoy dando el reporte aquí a la dirección. ¿Qué chico no? Pues porque hasta la vez anterior, el bimestre pasado, yo he hecho el reporte y hay chicos que a pesar que se les dijo que no están presentando, igualito. No han presentado. Y les he puesto 0,5. Esta vez no le voy a poner 0,5, le voy a poner 0,0. Porque 5 puntos, es como por ejemplo, un alumno, mira, yo te cuento algo. Un alumno del salón no me presentó ninguna tarea. Le he puesto 0,5. Ya. Pero sacó en el examen 16. Y sacó en una práctica también 15. O sea, sumando todo salía a 10.5, 11. Y aprobaba el curso. Chicos, yo como les decía, tengo la potestad de bajarle puntos en el sentido, no tiene cámara, no muestra, le bajé 2 puntos. No tiene esto, le bajé 2 puntos. Entonces ese chico me salió desaprobado porque no es justo que salga aprobado. Ese criterio de... Es como hay muchos chicos que han sacado 10, pero ¿qué he hecho yo? Como siempre me participan, siempre están ahí, yo les he puesto 2 puntitos más como criterio. Así como doy puntos, también quito puntos. ¿Por qué? Porque para mí un alumno que no hace ninguna tarea no debería salir aprobado. ¿Por qué? Porque es como si estuviera viniendo solamente a dar su examen. Y como yo le he dicho a César, al director, le he dicho, solamente tú califícalo, yo te voy a dejar en blanco su casillero y tú ves, porque yo no puedo calificar a un alumno que me ha venido solamente para el examen. Porque no sería ético para mí. O sea, yo lo considero así, ¿eh? ¿Qué diría, por ejemplo, un alumno que se ha esforzado, ha venido todas las clases y se saca 11? Y que el otro alumno que nunca ha venido saca 11 también. ¿Cómo te sentirías tú? Así sinceramente, imagínate que tú sacas, yo sé que hay chicos que dicen 11, yo nunca saco 11, no, pero imagínate que tú has sacado 11 y has venido todas las clases, te has esforzado todo, y viene otro alumno y tiene la suerte de ese día, porque a veces y saca 11, ¿cómo te sentirías? ¿Bien o mal? ¿Cómo se sentirían, chicos? Pues mal. Mal, ¿sí o no? No sé, para mí no sería justo también. O sea, entonces si hablamos de justicia, yo prácticamente hago eso. A ver, por aquí,
Muy mal me sentiría, profesor, me sentiría deprimida, mal. Profe, lo odiaría porque es recontra injusto. Ah, ya. Gracias, hija. Por eso, los que me conocen saben cómo yo califico prácticamente, ¿no? El que me conoce ya más o menos se ha dado cuenta, algunos chicos y otros no. Vamos aquí. Eso les estoy dando a conocer, ¿por qué? Porque ya estoy viendo la otra semana, ya nos queda pocas semanas nomás para las clases y estamos acabando el año escolar. Ya el próximo año ya me cuentan por chat o por Facebook, me dicen, profe, ingresé. Ya, gracias, voy a ser feliz, yo. Listo. Vamos aquí. El desarrollo... Uy, voy a agrandarlo ya. Ya, ahí. Listo. ¿Sí se ve ahí? Sí, ¿no? El desarrollo de la filosofía latinoamericana está íntimamente vinculado con el desarrollo de la filosofía en el Perú, que tiene una etapa escolástica, ilustrada ilustrada y romántica. Muy bien. Vamos acá. El filósofo argentino. el argentino, aunque era italiano, ¿no? Era italiano nacionalizado argentino. El argentino José Ingeniero cuestiona valores y actitudes humanas y promueve una actitud nueva en el hombre latinoamericano orientado hacia la ciencia y tecnología. O sea, José Ingenieros hablaba de eso, ¿se acuerda? Él hablaba de un hombre mediocre que debía dejar el servilismo, debía dejar la hipocresía, ¿no? Para salir y resurgir. Y lo único que lo sacaba era la ciencia y tecnología. Vamos a la tercera. Andrés Bello, Venezolano, intelectual de origen venezolano, buscaba la difusión de las por medio de la educación. De las ciencias humanas, ciencias De sociales. las ciencias humanas. Andrés Bello fue considerado el máximo exponente del humanismo en el siglo XIX. ¿Eh? Entonces, defensor bastante del sistema humanitario, ¿no? A ver, relaciones. Vamos a relacionar acá. A ver. ¿Qué hizo José Ingeniero? ¿Se acuerdan? El hombre mediocre. Hombre mediocre. Varona, que era un positivismo evolucionista. ¿Qué más? A ver, ¿a quién falta? Andrés Bello. A ver. En base a nuestras necesidades, ¿ya? Andrés Bello es filosofía del entendimiento, maestro. Filosofía del entendimiento, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la relación entonces ahí? ¿Cuál es la relación? BCAD, BCDA. BCDA. Muy bien, vamos a las 5. Alejandro Korn. Alejandro Korn es libertad, la libertad creadora. Creadora. Sí. Alejandro Korn, libertad creadora. José Vasconcelos. Pitágoras. Enrique Molina. Enrique Molina hizo la filosofía de Bergson y Carlos Vaz Ferreira
Lógica viva. Lógica viva. Muy bien. Vamos a la siguiente. Ahí dice Francisco Romero, Samuel Ramos, Mario Bunge y Leopoldo Sea. A ver, Francisco Romero. El hombre y la cultura. El hombre y la cultura. Muy bien. Samuel Ramos. El perfil. El perfil del hombre. Y la cultura mexicana. Mario Y la Bunge. cultura Mario Bunge. Materialismo y ciencia. Y Leopoldo Sea. El romanticismo Del al romanticismo positivismo. al positivismo. Esa es una de sus obras, ¿se acuerdan? Que él hablaba un gran positivista. Muy bien, chicos. Hasta ahí nos quedamos, chicos. Vayan avanzando. Ya son 31, 32. Y me hacen la tarea domiciliaria 2, que están 2 del libro, ¿ah? Que sería la 3. Ya les digo, la próxima semana ya estoy dando prácticamente un primer informe de los chicos que van avanzando o que han avanzado. ¿Ya? Para que después al último... Chicos, también, yo les he dicho siempre, por favor,